llevar a su hija, le da un bofetón al secuestrador, el padre imputado y la fiscalía pide una multa y una indemnización. ¿Qué haríais vosotros con este padre? ¿Darle una palmada, invitarle a una cerveza, darle una medalla, que le hagan unos artículos en el periódico como Padre Coraje? No, aquí a perseguirle. Un gobierno que tiene a la gente asustada porque no le permite ni defenderse. No solo te pueden asaltar tu casa cuando no estás, sino que te pueden asaltar cuando estás. Pasó en Ciudad Real hace poco y ha pasado en muchos lugares. Hubo un señor que se defendió con tan mala suerte que mató a quien había asaltado su casa. Bueno, peor suerte habría corrido si muere él. Bueno, pues 12 años pide la Fiscalía para un señor que se ha defendido en su propia casa y que lleva en prisión preventiva desde hace 2 años. 12 años. Es decir, un gobierno que está promoviendo la ocupación, que está defendiendo a los delincuentes. Un gobierno que persigue a un padre porque defiende a su hija cuando va a ser secuestrada. Esto no son invenciones, esto son cosas que aparecen en los propios periódicos, esos que tanto manipulan, pero que no pueden ocultar estas noticias. Un gobierno que se declara feminista y que para probarlo da un premio a más de 1000 violadores. A 70 de ellos el premio gordo y los pone en la calle. Entre esos, a varios pederastas. Un gobierno que defiende a los niños también, con algunas leyes, dicen. Sueltan a los pederastas, a las niñas tuteladas que debían estar protegidas por las instituciones. Resulta que las prostituyen, o sea, se las quitan a los padres, son de familias desestructuradas, se las quedan a las instituciones, que deberíamos proteger a esos niños que tienen esos problemas. Acaban siendo prostituidas. Y en los colegios vienen a arreglar lo que las familias parece que han estropeado, ¿no? Porque los niños no son de los padres, ya lo sé. Los niños son personas, no son propiedad de nadie. Pero desde luego no son del Estado, no son del Gobierno, y no son de los partiduchos, y no son ni de Irene Montero ni de la otra niña de la curva, y no son de 2 ministras psicópatas que se sientan en el Consejo de Ministros por culpa de Pedro Sánchez y que se dedican también, pero en este caso con el acuerdo de todo el arco parlamentario excepto Vox, a convertir lo que era la corrupción de menores en una asignatura en los colegios. Los que sois padres lo sabéis. De repente entran los lobbies, que el único título que tienen es el título de la subvención de los ayuntamientos y de que tienen, pues probablemente una orientación sexual diversa. Y entran los lobbies a los colegios para explicar a los niños que no tiene que haber bullying y a explicarles lo que es el sexo. Claro que no hay que acosar a ningún niño, ni por sus características físicas, ni por su orientación sexual, ni por su color, ni porque el niño tenga algún problema o alguna enfermedad. No hay que acosar a ningún niño. Pero esa es la excusa que utilizan para entrar a los colegios, adoctrinar a los niños sexualmente. Entonces le dicen al profesor, salga usted, para que los niños estén en un ambiente relajado, porque ante el profesor no van a hablar. Y entonces, cuando salen los profesores, y esto es así, empiezan a contarles a los niños cosas que los niños no tienen que saber. Yo os animo, y lo llevo haciendo toda la campaña, a los que tenéis hijos, que les digáis que os graben estas charlas y las escucháis vosotros y valoráis si son adecuadas. Están diciendo, por cierto, manipulando los medios de comunicación, que yo he instado a los niños a grabar. No. A mí no se me ocurre instar a los niños a nada. A los niños les dirán sus padres. Yo no soy como los políticos de izquierdas que quieren educar a los niños de los demás. Yo bastante tengo con los míos. Yo lo que he hecho es animar a los padres a que se interesen por qué es lo que están enseñando a los niños. Y yo que he tenido oportunidad de escuchar esas charlas grabadas porque me las han enseñado algunos padres, os lo voy a decir, es corrupción de menores, es la destrucción de la inocencia de los niños, es la perversión de lo mejor que tiene una sociedad, que es la inocencia de los más pequeños, de los que tenían que estar pensando en jugar, de los que tenían que estar soñando y a los que sexualizan a una edad temprana de una manera inaceptable. Y eso es corrupción de menores y cuando lleguemos la vamos a tipificar y no vamos a permitir que entre ningún depravado a los colegios a enseñar a los niños lo que no tienen que saber. La educación moral de los padres, la instrucción de los profesores. Respeto a la autoridad de los profesores y respeto a la autoridad de los padres. Y los políticos y el Estado a molestar lo menos posible. ¿Cambiarlo todo? Por supuesto que vamos a cambiarlo todo. Vox es un partido que en su artículo 2, algunos dicen, no vamos a pactar con los nacionalistas, luego mienten. Nosotros en nuestro artículo 2 de los estatutos tenemos la prohibición expresa de pactar con partidos separatistas, no digo ya terroristas. Pero ¿cómo no vamos a estar en contra de un gobierno y querer cambiarlo todo, que cuando necesita un pacto político está dispuesto a pactar con un partido que mete asesinos en sus listas? ¿Pero cómo no vamos a intentar cambiarlo todo? Un partido que dice que va a defender las libertades
y nos aplica la ley de memoria histórica para acabar con la libertad de cátedra, para acabar con la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Bueno, no tenéis libertad vosotros, pero ni siquiera vuestros representantes. El otro día una diputada de Vox fue expulsada de la tribuna del Congreso por decir que Bildu es lo que es decir, que Bildu es ETA, y por recordar que habían metido a 44 asesinos en las listas. Fue expulsada de la tribuna. Ya hemos dicho que la próxima vez no vamos a salir por nuestra propia voluntad. Vamos a pedir a la presidencia del Parlamento, si quiere, que indique a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a los ujieres del Parlamento que nos hagan abandonar la tribuna, porque no vamos a aceptar estos atropellos. Un partido que ante una crisis económica brutal, como la que padecen las familias, especialmente las clases medias cada vez más depauperadas, la única ocurrencia que tiene es subir los impuestos. Un partido, por cierto, que ahora pues está haciendo algo que es absolutamente inmoral, que es comprar a la gente. Con el dinero de todos, con el dinero que tanto os cuesta ganar, con el fruto de vuestro esfuerzo, con esos impuestos abusivos que muchas veces nos molesta tanto pagar. Los autónomos que ingresan 700 euros pagan una cuota de 230 euros para que salga este desaprensivo y diga bono cultural para los jóvenes, para comprarles con las migajas de los impuestos que han robado sus padres. Cuando los jóvenes lo que quieren es lo mismo que los jóvenes a lo largo de toda la historia: una vivienda, una familia, poder tener un trabajo estable. Y como el gobierno no es capaz de garantizarlo, pues nos viene con los regalitos, las cartillas de racionamiento y la compra de votos. Ahora han ido a por los mayores, inventándose el Día del Espectador, como si no existiera. Eso sí, con el dirigismo político típico de los comunistas y de los progres. Los martes. ¿Queréis ir los miércoles? No. Si los martes teníais el mus, la petanca, el paseo con las amigas o lo que fuera, lo cambiáis porque ha dicho Pedro Sánchez que los martes al cine. Dirigismo izquierdista, insoportable. Claro que vamos a cambiarlo todo. Es que no han hecho nada bien. No han hecho nada bien. Y como tenemos esa convicción de que hace falta una alternativa, un relevo, claro, nos gustaría tener la fuerza, la mayoría absoluta necesaria para cambiarlo todo nosotros solos. Porque lo que tenemos al lado, pues en muchos casos es más de lo mismo que el Partido Socialista. En materia de inmigración dicen lo mismo, el PP y el PSOE. En materia internacional, en el Parlamento Europeo, votan siempre juntos. En materia energética dicen las mismas cosas. Todos se tragan la agenda de la imposición verde, de la transición energética, con todas las restricciones que suponen para vosotros, en el campo, en la industria, en las grandes ciudades. Ayer un joven me decía en Madrid que se había equivocado con el GPS, se había metido por un sitio que no podía, se había equivocado. Y le ha llegado una multa de 200 euros, que si paga rápido son 100 euros. Pero ese joven ganaba 400 euros al mes para pagarse sus estudios. ¿Eso qué es? Y eso porque están todos, desde el PP hasta el PSOE, con ese mismo discurso. Bueno, con el PP hay un matiz, porque el PSOE más o menos tiene un discurso, pero el PP tiene 17. Es que cambia en función del territorio. Yo ayer venía de La Rioja, allí el PP de La Rioja se opone al privilegio fiscal vasco. El PP vasco lo defiende. Cuando vas a Murcia, el PP está con el Plan Hidrológico Nacional y los trasvases. Pero si vas a Aragón, dice que de ahí el agua no se la lleva nadie, que ni Plan Hidrológico Nacional ni nada. La lengua española parece que en Galicia no hay que defenderla. En Baleares tampoco. En Valencia tampoco tenían muchas ganas. Así, en Madrid la defiende la señora Ayuso, que es donde no está perseguida, y crea una oficina del español. Y no solo por territorios. Claro, luego oyes a un dirigente del Partido Popular y a otro y dice, bueno, ¿con qué carta me quedo? Claro, ellos cuentan con que van a la tele que escuchan unos, o a la radio que escuchan unos, dicen una cosa. Van a la de los otros y dicen otra. Dicen, a ver si nadie se da cuenta que estamos diciendo lo contrario. Claro, tienen a un señor que va diciendo que la Agenda 2030 es el Evangelio, cuando para nosotros lo que es el infierno para las clases medias, para la industria, para el campo. Pero claro, sale la señora Ayuso y dice, no, yo estoy en contra de la Agenda 2030. Se calla que tiene una oficina en Madrid, un chiringuito de vigilancia del cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces la señora Ayuso se convierte en una cómplice de los que nos están mintiendo en el Partido Popular, porque dicen una cosa en un lado y otra en otro, y van cambiando de criterio. Ahora